soy iglesia y tú eres iglesia. Y en la iglesia vivimos la experiencia de Jesús. En este tema vamos a conocer la iglesia que Cristo nos ha regalado, nuestra iglesia católica. Por eso vamos a dar inicio por medio de este canto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús a sus discípulos para iniciar esta misión de la fundación de nuestra iglesia, donde por fe e inspirada por el Espíritu Santo, Pedro da la respuesta que Cristo esperaba. Así que quiero invitarlos a que vean este video explicando una pequeña parte de la riqueza de nuestra iglesia católica. Escúchenlo con atención y damos inicio al desarrollo de esta catequesis. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los blancos son la iglesia, los negros son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los hombres son la iglesia, las mujeres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Los curas son la iglesia, las monjas son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Porque Jesús nos amó, su vida entregó. Quiero alabarle, quiero cantarle con todo mi corazón. Y yo te digo, alza la mano si tú crees en Dios. Grítalo fuerte si tú crees en Dios. Tú sabes que somos la iglesia del Señor. Que alegre le exaltamos con mucho amor. Escucha mi hermano lo que vengo a pregonar. La iglesia de Jesucristo tenemos que edificar. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. A edificar la iglesia del Señor. iglesia soy, y tú también, tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular. Y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré. la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor.
unidos como hermanos, nada ni nadie nos moverá. Sí, Señor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Edifiquemos juntos, mi hermano, la iglesia de nuestro Señor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Lo blanco, lo negro, hombres y mujeres, todos somos la iglesia de Dios. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Oye, Señor, yo te alabo a ti. Oye, Señor, mi alabanza es toda para ti. Alabaré a mi Señor. Católico, vive tu fe, ama tu iglesia y comprométete. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Y yo te digo, edifiquemos juntos, dame tu mano y cambiemos el mundo con amor. Edifiquemos juntos la iglesia del Señor. Bien, ya alabamos y bendecimos a Dios por medio de ese hermoso canto que nos invita a ser iglesia, que nos invita a ser parte de nuestra iglesia católica. Ahora vamos con todo el corazón, con todo nuestro pensamiento, con todo nuestro ser, a disponernos para entrar en esa presencia de Dios. Vamos a pedirle a nuestro Padre, por medio de Jesucristo nuestro Señor, que envíe a cada uno de nosotros su Espíritu Santo, el que nos ilumine y el que nos guíe, y por supuesto, que direccione esta catequesis. Bueno, buen día para todos. Hoy queremos darle gracias a nuestro Señor Jesús, darle la gloria y la honra a Dios, a nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesús, que tanto nos ama, tanto nos cuida día a día. Darle gracias por sus bendiciones, por esa piedad, por esa misericordia con cual Él nos cuida, nos protege del mal, del peligro, de todas esas tentaciones que día a día nosotros nos encontramos en este camino, en este mundo que está hoy en día pues, con tantas dificultades, pero tenemos un Dios todopoderoso, un Dios de amor, un Dios de justicia, de paz, de tranquilidad, y a Él nos debemos de confiarle todas esas angustias que en su palabra nos pide que se las dejemos, se las entregamos a Él para que nosotros, la carga nuestra sea menos, y entregarle esa cruz que llevamos nosotros, entregársela a Él para que batalle por nosotros. Él es un león, va delante de nosotros batallando contra el enemigo, con tantas cosas que nosotros tenemos que batallar, que tenemos que cambiar hábitos, costumbres, que el mundo a veces nos acecha. Darle gracias a nuestro Padre por su inmenso amor, por esa bendición tan grande que Él nos dio de tenerlo en nuestros corazones. Pedirle a nuestro Padre que tantas personitas que necesita ver, que les dé la oportunidad de conocerlo, porque el verdadero camino es con Él. Pedirle a su Espíritu Santo que nos ilumine, que toque nuestros corazones para edificar nuestra alma, nuestro camino, que su palabra sea edificante, que nos dé sabiduría para hacer las cosas. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad tan bonita, Padre, de estar contigo hoy en día. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ya compartimos de esta hermosa oración donde somos iluminados por el Espíritu Santo, donde hemos dejado en manos de Dios todo lo que acontece en nuestras vidas, en nuestras familias y en lo interior de nuestro corazón. La palabra lo dice, y es que Dios conoce lo profundo de nuestros corazones. Así que, como una iluminación adicional, vamos a escuchar muy atentos la palabra de Dios, que está tomada de Mateo 16, versículos 13 al 23. Acá la palabra de Dios nos dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Escuchemos con atención la palabra. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo?, pregunta Jesús a sus discípulos para iniciar esta misión de la fundación de nuestra iglesia, donde por fe e inspirada por el Espíritu Santo, Pedro da la respuesta que Cristo esperaba. Así que quiero invitarlos a que vean este video explicando una pequeña parte de la riqueza de nuestra Iglesia Católica. Escúchenlo con atención y damos inicio al desarrollo de esta catequesis. ¿Quién fundó la Iglesia Católica? Veamos Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20, donde encontraremos que el mismo Cristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A quién le habló Jesús en Mateo capítulo 16, del verso 13 al 20? A Simón Bar Jonás. ¿Qué quiere decir Pedro? El nombre de Pedro nunca antes se había utilizado. En griego hay 7 formas de decir piedra a diferencia de otros idiomas. Acroniagos, que quiere decir piedra angular, utilizada para Jesús. Petras, que quiere decir piedra firme. Este es el que usó Jesús para decirle a Simón. ¿Por qué Jesús cambió el nombre de Simón? Porque Pedro tiene una misión específica que le da el mismo Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios cambia
el nombre cuando se iniciará una alianza según la misión. Ahora veamos algunos ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham por Abraham, que significa padre de muchedumbres. Génesis capítulo 17, versículo del 4 al 8. Ahora veamos otro ejemplo. Jacob por Israel, que significa fuerza de Dios. ¿Por qué a Simón? Porque Simón Pedro fue la primera persona que reconoció la divinidad de Jesús y porque tenía la fe sólida. Mateo capítulo 16, versículo 17. Esto también podemos corroborar en otros evangelios como Marcos capítulo 3, versículo 16 y Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32. Pedro tenía una fe sólida y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 21, versículos 15 al 19, donde Jesús le da una misión a Pedro, que es confirmar a sus hermanos en la fe. Al morir Pedro, ¿dejó de existir con él esta misión? Veamos Mateo capítulo 16, versículo 19. Te daré las llaves del reino de los cielos. Remitámonos al Antiguo Testamento para saber qué significa las llaves. El mejor que nos puede explicar sobre la sucesión de la autoridad es Isaías. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y no habrá quien cierre, cerrará y no habrá quien abra. Esto se dijo siglos después de la muerte del rey David. Si la palabra papa no aparece en la Biblia, ¿por qué la usan? La palabra papa significa padre, que se le dijo al obispo de Roma. En realidad existen diáconos, presbíteros y obispos, porque Dios es un Dios de orden, no de caos. ¿Por qué en Roma, si la Biblia no menciona que Pedro haya estado allá? No todo lo que ha sucedido en la historia real está en la Biblia, pero todo historiador serio sabe por pruebas arqueológicas que Pedro sí estuvo en Roma y que murió allí. Después de eso le siguieron otros papas. Acá tenemos una lista que está luego Lino, Anacleto y así sucesivamente hasta Francisco. Revisemos un libro serio sobre historia. La Nueva Enciclopedia Americana dice: cuando Pedro dejó Jerusalén, se fue por un tiempo a Antioquía y después a Roma, donde fue jefe de la iglesia. Algunas personas dirán, pero la Iglesia Católica la fundó Constantino en el siglo IV. ¿Será verdad? Con el Edicto de Milán, Constantino terminó con la persecución y matanza de los cristianos. A esto se le conoce también como tolerancia del cristianismo, porque antes vivían en catacumbas y salieron a la luz. Algunas personas afirman que el Papa es el anticristo. ¿Es cierto esto? Anticristo significa ir en contra de Cristo. Por el contrario, el Papa siempre ha predicado a Cristo. Si el Papa fuera el anticristo, Jesús habría fallado en Mateo capítulo 28, verso 20. Y he aquí que estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
¿O también habría fallado al decir, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella? Mateo capítulo 16, versículo 18. Bien, y en nuestro tema de hoy, en la iglesia vivimos la experiencia de Jesús. Quiero iniciamos con la palabra, con la iluminación bíblica, donde Jesús escoge a Simón, le cambia el nombre a Pedro para instituir su iglesia católica. ¿Pero qué significa esa palabra católica? Significa universal. Universal, que es de todos, ¿sí? Que no se excluye a nadie, sino que es una iglesia que incluye, es una iglesia que acoge, es una iglesia que sirve, es una iglesia de amor, de misericordia y de perdón. Todas estas cualidades no las alcanzamos a contemplar de pronto en la iluminación bíblica, pero es lo que nos enseñó nuestro Señor, es lo que nos enseñó Jesús, nuestro Maestro, de quien nos guiamos, de quien nos enseñó ese camino de salvación. Porque recordemos, en catequesis pasadas hablamos de la misión de Jesús, esa gran misión que el Padre le dio a su Hijo de elaborar un camino de salvación para todos nosotros. Y ese camino de salvación, en ese camino de salvación, hace parte nuestra iglesia. Sin la iglesia estamos fuera del camino de salvación. Por eso tú eres iglesia y yo soy iglesia. Y pertenecemos a esa iglesia que fundó Cristo. Pero más que un tema de religiosidad, es un tema de espiritualidad, porque la iglesia la guía el Espíritu Santo. La iglesia está orientada por la iluminación, la sabiduría y el entendimiento que nos regala el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros somos una iglesia rica en todos estos misterios que el mismo Dios nos empezó a revelar. Solamente entendemos y comprendemos los misterios de salvación, porque son misterios, porque no entendemos cómo Jesús pudo resucitar. No lo entendemos, solamente lo creemos. Creemos que tenemos un Dios que vive, tenemos un Dios que está presente en la Eucaristía, tenemos un Dios que nos dejó un regalo muy grande, que es la institución de nuestra iglesia. En la iglesia no solamente nos dejó el sacramento de la reconciliación, o el que nosotros conocemos como la confesión, no, también nos dejó el sacramento de la Eucaristía, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la unción de los enfermos, el sacramento de la orden sacerdotal. Todos estos sacramentos los dejó instituidos en nuestra iglesia como nuestros salvavidas, como la parte espiritual de nuestra vida para poder recargar las fuerzas en Él, para poder recargar nuestro espíritu. Esto más adelante lo vamos a ampliar todo el tema de los sacramentos, pero los sacramentos hacen parte de nuestra iglesia católica. Una misión. La iglesia tiene misión, ¿sí? Y fue la misión que Jesús le dio a Pedro cuando le cambió el nombre. Se llamaba Simón, cambió el nombre a Pedro y le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque Pedro en hebreo significa piedra, como lo vimos en el video. No era que Pedro fuera una piedra o fuera de piedra, no, sino que tenía una fe firme, era un hombre fuerte, ¿sí? Era un hombre
que a pesar de muchas dudas, a pesar de no comprender todo lo que pasaba, creía firmemente en lo que Jesús decía y lo reconoció como el Hijo de Dios. En nuestro tiempo puede ser un poco más fácil aceptar a Jesús, pero trasladémonos un poquitico a ese tiempo en el que esperaban, sí, ese Salvador, pero lo esperaban de una manera diferente, no de la manera sencilla y humilde en la que apareció Jesús. Me imagino que lo esperaban de una manera como un guerrero, porque el pueblo de Israel le gustaba mucho luchar por las tierras. En el libro de Josué podemos ver cómo el pueblo de Israel peleaba y luchaba direccionado por Dios para conseguir sus tierras. Me imagino que de esa misma manera pensaba el pueblo de Israel que iba a llegar su Salvador, ¿sí? Como coronado lleno de oro y de todas las cosas que nosotros como seres humanos creemos que está el poder. Y llega ese hombre sencillo, humilde, generoso, que acoge al pecador, que comparte con viudas, que comparte con recaudadores de impuestos, con todo lo peorcito que en esa época existía. Un hombre que llegó a acoger, un hombre que llegó a dar ejemplo de cómo debíamos comportarnos, de cómo debíamos acoger, de cómo debíamos servir, de cómo debíamos mirar a nuestro hermano. Y daba enseñanza y se la pasó enseñando, pero enseñando solamente cosas buenas. ¿Y todo de dónde venía? De todo lo que nuestro Padre quiere para nosotros. Esto de vivir nuestra fe en la Iglesia Católica, debemos primero comprender qué es la fe, en qué se basa nuestra fe. No podemos tener una fe pasajera, no podemos tener una fe en la que hoy creemos algo y mañana ya se nos olvida y cogemos camino. Debemos tener una fe firme en cada una de las enseñanzas que nos dio Jesús. ¿En dónde encontramos esas enseñanzas? ¿En dónde aumentamos nuestra fe? En la palabra de Dios, en la Biblia, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine día a día, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos permita comprender y entender su verdadero mensaje. Quiero ampliar esta información o ampliar este conocimiento de qué es la fe con este video. Por favor, estén muy atentos porque acá, de este videito y de comprender qué es la fe, en eso está radicado nuestra experiencia con Jesús. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar. Pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca de perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo,
teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque la cruz que compró el perdón de sus pecados lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros en Cristo Jesús. Bien, eso es la fe. La fe es creer y tener plena certeza de lo que nos reveló Jesús, de lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué nos enseñó Jesús? Que el Padre nos ama, que hay una vida eterna, que Jesús no murió, sino que resucitó, que vive, que está más cerca de nosotros de lo que nosotros podemos contemplar e imaginar, que se quedó con nosotros en su cuerpo y en su sangre, en esa hostia consagrada, en ese vino consagrado, en ese verdadero alimento de vida. ¿Y por qué de vida? Porque Jesús es vida, Jesús da vida, Jesús da luz, Jesús es el camino. Esa es nuestra fe. En eso creemos nosotros, en que Dios todo lo puede, en que Dios es el Dios todopoderoso. Eso es lo más bonito de nuestra experiencia con Jesús. Poder aprender a reconocer esa presencia viva de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en todo lo pequeño de nuestra vida, en todo lo grande, en el éxito, en las dificultades, en los momentos más felices de nuestra vida. Son el ejemplo donde nosotros de pronto decimos, Dios me ama. Pero en esas dificultades también Dios te ama, también Dios está contigo. Y en esas dificultades es cuando nuestra fe suele acrecentarse más, porque humanamente a veces no podemos salir de nuestras dificultades. A veces tenemos dificultades muy grandes que ya por nuestras capacidades no somos capaces de salir de eso. Pero hay un Dios que todo lo puede, al que clamamos su misericordia, al que clamamos su perdón, al que le pedimos su ayuda. Y Él inmediatamente viene a nuestro encuentro, viene a ayudarnos, viene a sanarnos, viene a consolarnos, viene a darnos la solución. Hay un texto bíblico que me parece tan hermoso, y es cuando los discípulos estaban en la barca y dice la palabra de Dios que el viento soplaba fuertemente y el mar se movía y las olas cubrían la barca en la que iban los apóstoles. Y de repente, a lo lejos, imaginaron ver un espanto y era el Señor Jesús que caminaba sobre las aguas. Y Pedro, en su fe, lo reconoció y le dijo, Señor, mándame a ir a ti. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro en su acelere, y como era tan acelerado, se lanzó al mar y dio unos pasos y caminó sobre el agua. Pero le entró el miedo y se hundió, dice la palabra de Dios. Enseguida, Pedro empezó a hundirse y el Señor, Pedro dijo, Señor, sálvame.
Y enseguida el Señor lo tomó de la mano y lo sacó del mar en el que se estaba hundiendo. En esa palabra encontramos el auxilio de Dios. Solamente fue que Pedro dijera, Señor, sálvame, e inmediatamente ahí estaba el Señor, salvándolo, sacándolo de esa dificultad. Esa es la experiencia de fe, esa es la experiencia con Jesús. ¿Qué experiencia tienes tú con Jesús? Recuerda uno de esos momentos en los que hayas sentido la presencia viva de Jesús y dale gracias porque Él ha estado ahí en todo momento, en todo lugar. Él no se separa de ti. Nosotros somos los que por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, nos alejamos de Él. Sentimos muchas veces pena de haber pecado, de haber ofendido a Dios, de no hacer su voluntad, que preferimos alejarnos, darle la espalda a Dios y irnos para ese rinconcito donde nos sentimos cómodos, donde medianamente nos podemos esconder de nuestros errores ante los ojos de Dios. Pero es lo que pensamos. Pero Dios, así esté en esa situación de pecado, en esa situación de desobediencia, los ojos de Dios siempre están puestos en ti y en mí, esperándonos a que nosotros decidamos volver a Él, decidamos tener ese cambio en nuestra vida para Él abrazarnos, limpiar nuestras heridas, sanarlas y volvernos a vestir en su gracia, volvernos a revestir de esa misericordia y de ese perdón que solamente Él nos puede regalar. Y hay muchas más experiencias de amor con Jesús. Recuerden, ¿cuál ha sido tu experiencia más grande de amor con Dios? Y no la dejes sepultada. Transmítela a tus hijos, a tu esposo, a tus amigos. No deje que la acción de Dios o los favores de Dios queden solamente ahí, para ti, guardados en tu corazón, sino dalo a conocer, porque otro necesita conocer ese amor, esa misericordia y ese perdón. Vamos a dejar un compromiso y es durante el transcurso de esta semana poder transmitir esa experiencia de fe que tú has tenido con Jesús, esa experiencia de perdón, esa experiencia de sanación, esa experiencia de felicidad. No sé qué experiencia hayas tenido, compártela para que muchos más crean que Jesús es el Señor, que estamos en el lugar correcto, que estamos en el equipo correcto, estamos en el equipo de Cristo. Y porque estamos en ese equipo vencedor, ninguna dificultad podrá con nosotros. Dios les bendiga a todos y pasen un lindo fin de semana. Nos veremos pronto en la próxima catequesis.